¿Quién es Dios para usted? Al igual que las heridas, los recuerdos dolorosos, esas experiencias de vida nos impiden vivir en el gozo del Señor, vivir en la alegría de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios pone en nuestros corazones el querer y el obrar. No vive con las vestiduras pasadas, sino con las nuevas que Dios le da. Cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nos dejamos abrazar y amar por Él, y por el poder del Espíritu Santo restaura nuestras vidas, nos vuelva a recordar quiénes somos, podemos entrar y disfrutar de las riquezas del corazón de Dios. Bienvenidos mis hermanos y hermanas a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Con ustedes una vez más el diácono Jorge González de la diócesis de Brooklyn y Queens y miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de la Anunciación en Brooklyn. Vamos a dar inicio a este programa como debemos dar inicio a todo cuanto hagamos, invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y bondad, tú nos llamas a la existencia. Nos has llamado para compartir con nosotros de tu amor infinitamente grande y misericordioso. Nos congregas en tu Hijo Jesús para que, bebiendo de esas aguas saludables que brotan de su corazón traspasado, podamos vivir una vida en el gozo y la paz de los hijos e hijas tuyos. Envía tu Espíritu sobre todos nosotros, para que sea quien guíe nuestros pensamientos y palabras, en nuestros corazones. Ponemos en tus manos, Padre, nuestras familias, nuestras vidas y realidades, y dándote gracias por todo cuanto en tu Hijo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, recibimos. Santísima Trinidad, a ti la gloria, el honor, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, y no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente. Conocen una persona o les presentan a una persona e inmediatamente usted hace como un juicio acerca de ella. Si no le cayó bien desde un principio, ¿verdad? Hacemos juicios temerarios, tenemos ideas de estas personas, o incluso nos dejamos influenciar por lo que los otros dicen antes de conocer la persona. Y en el fondo, a mí me ha pasado muchas veces, lo que sucede es que lo que tengo es una falsa imagen de esta persona. No, en realidad le he dado la oportunidad a la persona de darse a conocer, o yo conocerle a ella, o darme a conocer yo mismo a ella. A mí mismo muchas personas me han dicho, diácono, cuando lo conocimos a usted, nos parecía como que era muy serio, como muy rígido en su manera de ser. Recuerdo que una hermana de la comunidad, me reservo el nombre, ¿verdad? Cuando nos conocimos en la comunidad, creo que ya yo estaba en la comunidad, ella venía a la comunidad, aquí a la asamblea de la Casa de la Anunciación en Brooklyn, venía a participar en diferentes eventos, también a cursos. Un día me vio, estábamos alabando al Señor y danzando en el Espíritu, ¿no? Y bueno, al final de ese día se me acerca y me dice, diácono Jorge, yo no lo reconozco a ustedes. Yo tenía esta idea de usted, de una persona como muy rígida, en mi país se usa una palabra que no sé, ¿verdad? Como un muerto, y es así, como muy tieso. Y ahora lo veo a usted danzando ahí en el Señor y dándole gracias y gloria a Dios. Y ahora tengo otra imagen, otra idea suya, muy diferente, me decía ella. Y a veces nos pasa a nosotros así. Y nos hacemos imágenes de personas sin darle la oportunidad a esas personas darse a conocer, o nosotros conocerlos a ellos. Tristemente, estas actitudes, estas maneras de tratar a otras personas, inclusive las proyectamos a
a Dios. O nos hemos hecho una imagen de Dios que no es real, una falsa imagen de Dios. O nos hemos dejado influenciar por lo que otras personas, el mundo, la sociedad nos dicen, ¿quién es Dios? Y no le permitimos a Dios mostrarnos quién es Él. En nuestra vida, un falso concepto, una falsa imagen de Dios, y también son realidades, mejor dicho, que nos impiden, como decíamos en el programa anterior, al igual que las heridas, los recuerdos dolorosos, esas experiencias de vida nos impiden vivir en el gozo del Señor, vivir en la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros a lo mejor tenemos un concepto de Dios lejano, un Dios desinteresado, un Dios incluso favoritista. En el primer programa, si mal no recuerdo, compartía con ustedes personas que se acercan a mí y que me decían, Diácono Jorge, a usted que Dios sí lo escucha, ore por mí. Como que si Dios hiciera acepción de personas, como que si Dios tratara a uno mejor y a otros no tan bien, escuchara más a unos o a otros, los escuchara menos. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Cuál es esa imagen que usted tiene de Dios en su vida? ¿Quién es Dios para usted? Como decía anteriormente, un Dios lejano, ausente, a lo mejor castigador, esperando ver que hagas algo malo para regañarte, para acusarte, para condenarte. Una de las acciones o realidades de la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido precisamente revelarnos, darnos a conocer quién es Dios. ¿Quién es este Dios que está tan interesado de que le conozcamos, de que nos acerquemos a Él? Quiero compartir, como lo he hecho en las otras ocasiones, compartir una parábola. Una parábola, que nos describe claramente quién es Dios. ¿Quién debe ser Dios para nosotros? Más importante aún, ¿quiénes somos nosotros para Dios? En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero proclamar del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante, la parábola del Hijo Pródigo. Los invito a que cierren sus ojos y abran su corazón a la palabra de Dios, que en sí es, al escucharla, sanadora y transformadora. Dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a cuidar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entre tanto en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros.
y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traigan aprisa el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su dedo y unas sandalias en sus pies. Traigan el novillo cebado, matémoslo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Esta parábola del hijo pródigo, muchos han dicho que debería llamarse en sí la parábola del Padre misericordioso. En ella el evangelista Lucas ha querido recoger dos características del corazón de Dios en Cristo Jesús. Digo dos características, aunque sabemos que, o atributos, esa es la palabra que estaba buscando, perdónenme, dos atributos del corazón de Dios, de los infinitos atributos que Dios tiene. Uno de ellos es su misericordia y su amor. Miremos la parábola, miremos qué es lo que está sucediendo en esta parábola. El padre tiene dos hijos y estos hijos, ¿verdad?, cuidan de la hacienda y el menor, en un arranque, en un momento, en un arrebato diríamos, o a lo mejor pensado, llega donde su papá y le pide lo que le corresponde de la hacienda. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 17, está estipulado en la ley de Moisés que al hijo mayor le corresponden 2/3 partes de la herencia y al hijo menor 1/3 parte. O sea que en este caso, pues le tocó a él la 1/3 parte que como hijo del padre era suyo o iba a ser suyo cuando el padre falleciese. Esto no lo dice acá la parábola, pero aquí el hijo menor ha hecho algo inaudito. No ha esperado a que su padre fallezca para recibir su herencia, tal y como estaba estipulado, sino que se ha adelantado a ese hecho y le ha pedido al padre lo que le corresponde. El padre, que es un padre bueno, un padre justo, le da a él su parte de la herencia y lo deja partir. El hijo se aleja de su padre, de su casa, va a un país extraño, hace un mal uso de su libertad, dice que lo gastó todo en libertinamente hablando, y llegó un momento en que se encontró sin nada. No tenía un centavo, no tenía nada, no tenía ropa, no tenía nada, todo lo había perdido, todo lo había malgastado. Llevaba probablemente solamente la ropa que tenía en su cuerpo. Y no le quedó otra cosa más que buscar trabajo. Pero no cualquier trabajo, sino un trabajo de jornalero. Y el trabajo que le dieron fue el de cuidar cerdos. Tratemos de mirar esto desde la perspectiva judía. ¿Qué es lo que resonó en los oídos de los fariseos que lo estaban escuchando y también de aquellos otros, ¿verdad?, que estaban alrededor de Jesús cuando él habló sobre esta palabra, cuando les compartió esta parábola? Él está hablándole a judíos de un judío. Sí, a diferencia de la lectura de la samaritana, queda muy bien establecido que aquella mujer era una mujer samaritana. Aquí se deduce que
¿verdad? Deducimos que este hijo pertenece a una familia judía porque le correspondió una parte de la herencia. Este hijo, en este proceso de alejarse de su padre, de alejarse de su casa, experimenta algo que yo llamo, perdió su identidad. Al alejarse de su padre, ha perdido su identidad. Ha dejado de ser quien era. Tanto así que aceptó, esto es muy interesante, que aceptó, siendo judío, sabiendo que estos animales eran impuros, aceptó cuidar cerdos, puercos. Los judíos nunca tenían en sus haciendas puercos. Tenían burros, tenían ganado, tenían otro tipo de animales, pero nunca puercos, precisamente porque están proscritos por la ley. No pueden comer de esa carne, son animales impuros. Este joven que se ha alejado de su padre ha perdido su identidad, se ha visto en una situación tan lamentable que él ahora no le queda más remedio que someterse o dejarse subyugar, esclavizar, ¿verdad? Vender su herencia. Su herencia, lo más importante aquí no es el dinero, sino quién es él. ¿Quién es él? Ha tenido que asumir la realidad de un esclavo. Se ha dejado esclavizar debido a lo que ha vivido, como ha vivido. Se ha dejado esclavizar del mundo, de la sociedad, de ese país en el que él vivía. Se ha dejado, si usted quiere, influenciar, llevar por el medio ambiente. No sabemos qué país ese era, no sabemos cómo era que vivía, pero lo que sabemos es que se dio una vida licenciosa y como consecuencia de eso ha perdido su identidad. Ya no se sabe quién es él mismo. Y por eso ha aceptado ese trabajo de cuidar cerdos. Ha renunciado incluso a su propia realidad como judío. Por eso ha perdido su identidad. Quiero detenerme en esta parte por un momento, porque quisiera que recordásemos algo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo después de que Él fue bautizado. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, si mal no recuerdo. Capítulo 4. Después de que Jesús fue bautizado por Juan, nos dice el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio. Dios reprende. Y sucede lo siguiente. Dice así el versículo 2 del capítulo 4. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras y se transformarán en pan. Dile a estas piedras que se transformen en pan. Si eres el Hijo de Dios, si eres lo que en aquella teofanía que encontramos en el capítulo 3, al final del capítulo 3 de San Mateo, si tú eres el Hijo de Dios en que Dios se complace, dile a estas piedras que se transformen en pan y te obedecerán. Por lo general, vemos las tentaciones precisamente ahí, en ese momento en donde el enemigo le dice que transforme las piedras en pan, que se tire desde el pináculo del templo, o que lo adore y le dará todos los tesoros del mundo. Pero para mí, muy humildemente, la primera tentación que Jesús experimenta tiene que ver con su ser, con su persona.
con su identidad, con quién es Él. Por eso, si tú eres el Hijo de Dios. Bien sabe el enemigo quién era Jesucristo. Porque cuando Jesús expulsa demonios, algunos de ellos que hablaban, le decían, sabemos que tú eres. Sabemos a qué has venido. Y sin embargo aquí el enemigo, ¿verdad? Como le pasó con Adán, como hizo con Adán y Eva, lo somete a ellos, lo sometió a ellos, lo somete a Jesús a una tentación muy peculiar, muy particular, muy fina, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú lo eres, si tú crees que eres tú el Hijo del Altísimo, entonces haz esto. Claro, sabemos que Jesús no sucumbió a esas tentaciones. Jesús sabía muy bien quién era Él. Por eso, ante las situaciones que Jesús enfrentó con el enemigo, con sus opositores, con sus mismos discípulos a veces, Jesús nunca se apartó del camino de la voluntad del Padre. Jesús caminó y vivió su vida tal y como el Padre quería que la viviese, como su Hijo muy amado. Y por eso predicó con poder, por eso hizo las señales, signos y milagros que hizo. Porque lo hacía en el amor del Padre, lo hacía con esa conciencia de quién es Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también el Hijo muy amado del Padre. Por esa razón Jesús, dice la Escritura, que se apartaba en las noches, ¿verdad? Y se iba a pasar largas horas en un diálogo de amor con el Padre. Yo siempre he tenido una curiosidad tremenda de saber qué fue lo que conversaban ellos. ¿Qué fue lo que conversaban ellos en esos momentos? Pero volvamos ahora entonces, con eso en mente. Jesús nunca se apartó de su misión, no perdió su identidad. Él sabía muy bien quién era, él sabía muy bien a qué había venido, por qué había venido y para quién había venido. Había venido porque esa es la voluntad del Padre. Había venido a anunciar que Dios es Padre, que es un Padre bondadoso, de amor, que perdona, que llama, que busca, que sale al encuentro de todos aquellos que están en necesidad, que abren su corazón a sus palabras, de todos aquellos que lo acogen a Él que es el camino, la verdad y la vida. Y por ellos iba a dar su vida. Jesús no tuvo problemas de identidad o personalidad. Sabía muy bien quién era. Volviendo a la parábola del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que este hijo, que se alejó del Padre, que decidió vivir una vida diferente a la que el Padre le ofrecía, ha perdido su identidad, ya no se conoce a sí mismo, no sabe quién es Él. Y entonces no solamente se comporta como los que se comportaban en ese país, sino que además se hace esclavo de los que viven en ese país. Hasta que llega un momento de gracia, le llamo yo, un momento en donde el Espíritu Santo le ilumina el corazón y reflexiona y dice lo siguiente: en la casa de mi Padre hasta los jornaleros tienen que comer. Lo que el Hijo hace es algo que le pido a Dios que hagamos todos. Que miremos, que volvamos nuestra mirada al Padre. Lo que mueve el corazón del Hijo al arrepentimiento, lo que mueve el corazón del Hijo a emprender esa jornada de regreso, es precisamente que volvió su mirada a su Padre, a la generosidad de su Padre. Él, que había tenido una imagen, un concepto equivocado de su padre, de su papá, al volverlo a mirar y recordar quién es su Padre, entonces toma la decisión de emprender su jornada de regreso a Él. Arrepentido, dispuesto, qué curioso, dispuesto a ser tratado en su casa como lo trataban los extranjeros.
Lo que el hijo no contaba era con que el padre, misericordioso, tenía otros planes en su corazón. Y ahí fue donde yo me emocioné. Me emocioné porque también esta parábola es acerca de mi vida. Es acerca de mi vida. Yo no podía creer que Dios pudiese amarme o que Dios pudiese perdonarme. Yo no creía ni que Dios existiera. Después de haber vivido mi infancia como la viví y de encontrarme así como este hijo de la parábola en ese país extranjero, porque cuando usted no vive en la voluntad de Dios, cuando usted no vive en el amor de Dios, cuando usted no vive como hijo o una hija de Dios, usted está viviendo en el extranjero de una sociedad, de un mundo que lo esclaviza. Está a merced del demonio. El demonio lo ata, el demonio lo desfigura, el demonio le impide reconocerse a través de eso, de esas realidades en que nos encontramos a veces. No nos permite vivir como hijos de Dios. Incluso nos habla al oído, si usted quiere, proyectándonos imágenes de un Dios castigador, de un Dios vengador, de un Dios que es todo lo contrario a lo que la Biblia, a lo que Jesús, a lo que los evangelios nos describen. Este amor de este Dios que es compasivo y misericordioso, que es lento a la cólera y rico en piedad, dice la Escritura. A mí personalmente, todos los argumentos que yo tenía contra Dios y contra mi familia, contra mis padres, contra el mundo, se desmoronaron todos, uno a uno, cuando escuché de este sacerdote, el padre Reinaldo Paul, que de Dios goza, cuánto Dios me amaba, y que a Dios no le importaba lo pasado, lo que yo había hecho, cómo había vivido, sino lo que Él quería era que me dejase amar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Y fue ese amor de Dios que por Cristo Jesús me sacó del hoyo, del pozo, ¿verdad? De cuidar esos cerdos que me tenían esclavizado. Y me restauraron y me sanaron. Yo también pensaba como el hijo pródigo en algunos momentos. ¿Será que Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios puede amarme de esa forma? Y el hijo pródigo emprende de nuevo su regreso al padre, nos dice la parábola, y el padre lo ve a la distancia. El padre no le permite al hijo llegar, sino que dice la Escritura que lo vio y salió corriendo, con presura, a prisa, porque hay un deseo en el corazón del padre que arde más, que lo motiva, que lo mueve a esa acción de salir al encuentro. No es el hijo que se encuentra con el padre, es el padre que se encuentra con el hijo, hermano y hermana. Es el amor del padre por su hijo que lo lleva a él a correr, a abrazar al hijo, a besarlo. Es el amor del padre lo que lo mueve a él. El hijo es un hijo ingrato. Es un hijo que no se merecía ningún gesto. Por lo menos no al principio. A lo mejor sí una gran reprimenda y un castigo. Pero no. El padre no actúa así. El padre es movido por su amor. Y por eso, en ese encuentro, cuando el hijo empieza a hablar, el padre no le pone atención. No le pone atención ni de dónde anduvo, ni con quién anduvo, ni qué anduvo haciendo. Ni siquiera lo que quería decirle. Inmediatamente el padre lo que hace es que se vuelve a los sirvientes y le dice: traigan, vengan, traigan una ropa nueva, un anillo y sandalias para este hijo mío.
Dice la palabra de Dios que Dios pone en nuestros corazones el querer y el obrar. El recuerdo del Padre lleva al joven a que en un acto de su voluntad se busque al Padre, se vaya de regreso a la casa de su Padre. Pero en sí es el mismo amor del Padre que mueve el corazón del Hijo para que vuelva. ¿Qué significan estas ropas, este anillo y estas sandalias? La ropa nueva, el vestirlo, sobre todo y ante todo, es el devolverle su dignidad de hijo. No porque el Padre no la reconociera, no porque los sirvientes no lo supieran, sino porque era necesario que en ese acto sanador del amor del Padre, el Hijo recobrara una vez más su identidad de hijo. Su identidad de hijo. Bien se pudo haber quedado sucio, andrajoso, pero el amor del Padre que lo sana, lo restaura. Y estas ropas nuevas son un símbolo de esa restauración, de esa sanación. Este hijo nuevamente se siente hijo. No vive con las vestiduras pasadas, sino con las nuevas que Dios le da en Cristo Jesús. El anillo es el signo de que el Hijo ahora tiene nuevamente acceso a lo que el Padre tiene, a su hacienda, a sus riquezas, aunque haya malgastado lo que le correspondía. El Padre lo restaura y le dice: mira, disfruta ahora de todo esto que tengo, todo lo que tengo es tuyo. En el corazón de Dios Padre, cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nos dejamos abrazar y amar por Él, cuando le permitimos a Él que en su infinito amor por medio de Jesucristo nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo restaure nuestras vidas, nos vuelva a recordar quiénes somos, recobremos esa identidad de hijos, podemos entrar y disfrutar de las riquezas del corazón de Dios, de su amor, de su gozo, de su paz. Experimentaremos sanación, restauración, liberación, porque ese es el deseo del Padre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesucristo en esa oración tan hermosa dice lo siguiente: Padre, que ellos y yo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno en ti y en mí, Padre. El deseo del corazón de Dios es ese, que unidos a Él por Jesucristo nuestro Señor, vivamos una vida sanados, una vida liberados, una vida transformados, y podamos de esa manera seguir nuestra jornada de vida hacia la vida eterna, hacia aquel encuentro en el cual lo contemplaremos a Él cara a cara. El vestido, la dignidad, el anillo, el participar de sus riquezas, de la abundancia de los dones de Dios que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu, y las sandalias, mire las sandalias, la libertad propia de los hijos de Dios. Le dio sandalias para que él pudiera caminar libremente. No le pone un grillete para que no se vaya de la casa. No. Le da unas sandalias para que pueda caminar libremente, y a lo mejor incluso hasta volver a alejarse.
Esto se conoce como la desmesurada y absoluta misericordia de Dios y amor de Dios por nosotros, que no nos esclaviza, sino que en esa restauración y liberación nos devuelve la libertad, con el deseo del corazón de Dios, que siempre esa libertad la utilicemos para darnos a Él, para entregarnos a Él, para amarlo a Él en Cristo Jesús nuestro Señor. Los caminos de la vida no son como me los imaginaba, decíamos en el programa anterior. Y experiencias de vida nos llevan a países extranjeros en donde no los conocemos a nosotros. No nos permiten ser libres. Tenemos mucho y no tenemos nada. Como decía una canción popular del Puma, ¿dueños de qué? Dueños de nada. Esclavizados. Porque solamente cuando estamos en Dios, solamente cuando volvemos a Dios, solamente cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre y le permitimos y vamos a través a Él por medio de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, nada va al Padre si no es por mí, y le permitimos al Espíritu Santo, verdad, realizar esa obra sanadora y transformadora en nuestra vida, es que verdaderamente nosotros seremos libres. Verdaderamente seremos los hombres y las mujeres que Dios ha anhelado en su corazón que sean. Vamos entonces, hermanos y hermanas, con eso en mente, a hacer nuestras las palabras que encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 14, versículo 17, 14 al 17. Hebreos 4, 14, 17. Perdón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar una gracia oportuna, una ayuda oportuna. Oremos. Padre mío que estás en los cielos, cómo es dulce y suave saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Escucha bien. Ora conmigo. Cuán dulce es saber que tú eres mi Padre y que soy tu Hijo, soy tu Hijo. Me acerco a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, para pedirte, Padre, que en tu amor me sanes, me liberes, me transformes, para recobrar mi identidad de hijo e hija de Dios, para vivir en esa libertad a la cual he sido llamado desde antes de la creación. Sáname, Padre Santo, sana mis heridas, sana mis tristezas. Me abandono en tus manos, Padre bueno, porque sé que no puedo estar en manos mejores. Te doy gracias, Padre bueno, porque tú no te fijas en lo que he hecho, en cómo he vivido mi vida, sino en mi necesidad de sanación, de amor, de ser amado, de ser restaurado. Vengo a ti, Padre, en este momento por medio de tu Hijo, para que me sanes. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mi vida. Yo sé que tu voluntad es que yo sea un hombre y una mujer libre, y que viviendo en tu amor pueda ser el padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el diácono que tú quieres que yo sea. Por eso me abandono a ti, me abandono en ti. Padre, bueno, en este momento llega a estos hogares, a estos hermanos y hermanas que se han unido a través de este programa a nosotros. Sánalos, restáuralos, levántalos, devuelve la alegría al que está triste, al que se siente desamparado, acógelo y devuélvele la esperanza.
al que se siente aprisionado, al que está encarcelado en los vicios del alcohol, drogadicción, prostitución, pornografía. Padre, en el nombre de Jesús, libéralos en este momento. Saca a todos aquellos que se encuentran en el sepulcro del olvido. En el nombre de Jesús, sácalos fuera. Por el poder de su nombre, por el poder de su cruz y por su sangre derramada por nosotros. Señor Jesucristo, a ti la gloria, a ti el honor, el poder, la alabanza. En este día. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanar. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Nadie se apiada de